Aleluya, Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. ¿Quién está conmigo en eso? De que Dios es más que bueno. Si no fuera por Dios, mi hermano, tú y yo no estuviéramos aquí. Si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús, tú y yo no estuvieran nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Entonces tenemos a un Dios que es más que bueno, a un Dios que es grande en misericordia. Tenemos a un Dios que está dispuesto a bendecirnos en nuestras vidas, en cada paso que demos en nuestro caminar. Dios es bueno. Dos nomás. Quiero hoy continuar. Perdón, uy, se oyó muy fuerte eso. Quiero hoy continuar con este concepto de esta serie, Ecos de Jesús. Y la palabra ecos son palabras que Jesús dijo personalmente, son las letritas rojas en tu Biblia. Y una de las que voy a hablar es: ven y sígueme. Ven y sígueme. Y quiero empezar en el libro de Mateo 14. Y vamos a leer este texto y luego vamos a orar. Mateo 14, 22 al 36. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud o a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Aquí marca algo muy importante. Jesús está ministrando antes de unos versículos antes de esto que acabo de leer. Jesús había alimentado a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. Dice la palabra de Dios que todos fueron saciados y sobraron, creo que 12 canastas de estos peces y panes. Un gran milagro y la gente estaba maravillada. Y después de todo este tiempo, Jesús les dice a sus discípulos: ¿saben qué? Váyanse ustedes adelantando. Yo voy a despedir a las multitudes. Y dice que después sube a la montaña para orar. Jesús tenía bien definido el tiempo personal con Dios. Y esto es una de las cosas que quiero poner énfasis. Tú y yo también tenemos que tener bien definido el tiempo que le vamos a dar a Dios en nuestra oración, en la palabra. Mira, si es necesario, agéndalo, ponlo en tu calendario, ponlo en tu teléfono, que te timbre cuando llegue la hora que pones, para que puedas acordarte. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo hoy día, en estos tiempos, una vida tan apresurada, una vida que siempre andamos corriendo. Algunos de ustedes se levantan a las 4 de la mañana para ir, o algunos más temprano para entrar a trabajar desde muy temprano. Y como cuando menos piensas, te llegó las 5 de la tarde, terminas agotado y no tuviste la oportunidad de orar y pedirle a Dios. Yo recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. Si es temprano, mejor, porque cuando ya llegas a tu casa después de un día largo de trabajo, lo más seguro es que cuando cenes se te van a empezar a cerrar los ojitos y no vas a poder leer. Pero Jesús dice que después de ministrar, después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar. Yo te quiero animar de que tú y yo hagamos tiempo. I hear like a sis, like a no sé cómo podemos quitar eso, Nathan. A orar. Dice: y al anochecer estaba ahí solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Una de las cosas que vemos es que la barca ya había entrado a mar, o estaba ya en profundidades del mar, ya no podían, al regresar se iba a tomar mucho tiempo, ya iban avanzados. Pero lo que me llama la atención, que durante este tiempo que los discípulos subieron, empiezan a llegar un viento fuerte, las olas empiezan a alborotar, empieza a moverse el agua, y eran zarandeados, y el viento era contrario. Increíble, porque el viento podría haber sido de lado, podría haber sido de parte de atrás, pero era contrario.
tú y yo vamos a encontrar en nuestras vidas situaciones donde vas a sentir que vas remando contra a lo contrario, donde todo se siente que es mucho más difícil. Nunca has ¿Nunca te has subido a una lanchita y te toca remar contra el aire? Parece que le das 3 y te regresas 1, y le das otras 3 y te regresas otro. Avanzas muy despacio. Ahora, cuando los vientos son fuertes y las olas empiezan a ponerse turbulencia en el agua, empieza a zarandearse el bote o el barco donde estás. Y dice aquí que el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Entonces ya era en la madrugada, estos apóstoles no alcanzaron a cruzar, el viento estaba contra ellos, se estaban zarandeando. Entonces Jesús se acerca a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos, dice, lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Se espantaron, se asustaron y empezaron a decir: es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. El Señor le dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya sobre ti sobre el agua. Tremendo Pedro, ¿no? El animado, el que no pensaba, así como algunos de ustedes, así como yo, que a veces nos atrabancamos o nos involucramos en cosas y luego después dices: ¿por qué me involucré en esto? Eso me pasa por no pensar las cosas bien. Y Jesús en el versículo 29 le dice: ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió su mano, sujetándolo, y lo reprendió. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca alrededor diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia sobre todos alrededor. Y llevaban todos a los enfermos y les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Maravillosa historia, porque en el momento que Jesús se sube al barco, la tempestad y estos vientos fuertes cesaron, y es hasta entonces donde pudieron ellos avanzar y poder cruzar. Mientras tanto, cuando ellos iban solos remando con sus fuerzas, con su intento, no avanzaban, al contrario, estaban llenos de temor. Pero cuando Jesús se sube a la barca, los aires cesan y pudieron cruzar hasta el otro lado del lago. Esto me habla, hermanos, que mientras tú hagas tu intento de remar tu barco de tu vida, te diré desde ahorita que va a ser difícil. Diré ahorita que en muchas y la mayoría de las situaciones va a ser imposible. Estos pescadores, estos discípulos de Jesús, no podían avanzar, estaban atorados. Los despidió en la tarde. Jesús se va a orar y como después de medianoche va y los busca. Pasaron horas remando y no pudieron avanzar. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente: mientras tú quieras tener el control de tu barca, te lo puedo asegurar que no podrás avanzar. Necesitas, y tú y yo necesitamos tener a Jesús en nuestra vida, que sea Él el capitán de nuestro barco, y te darás cuenta que las turbulencias, los vientos que te estaban atorando, que te estaban deprimiendo, lo que te estaban deteniendo,
con Cristo Jesús nos dará la fuerza y nos acompañará en el proceso. No estoy diciendo que en todas las ocasiones te acercas a Jesús y toda circunstancia difícil se va. Dios promete estar con nosotros en todos los procesos. Amén. Ahora, es interesante porque Pedro empieza a caminar sobre el agua. Ahora, no sé si dio 10 pasos, 15, o en el primero se empezó a hundir, pero dice que caminó. Yo creo que no nomás se paró en agua, sino que también dio algunos pasos. Lo que no sé yo es que cuando Jesús lo levanta, si caminó con él, regresó al bote, o si Jesús lo levantó y lo cargó al bote, o Jesús se subió al bote y Pedro nadó porque ya se había calmado los vientos. No lo sé. Lo increíble es de que fue un milagro de que Pedro haya caminado sobre agua, ¿sí? Entonces, antes de entrar más profundo, quiero hacerte dos preguntas, ¿sí? Y quiero que pienses en estas. ¿Por qué Jesús pensó o pensaba que Pedro podía caminar sobre el agua? Y la segunda pregunta viene siendo similar. ¿Por qué Pedro pensó que él podía también caminar sobre el agua? No sé si hayas pensado esto, pero es interesante que parece que cuando Jesús le dijo ven, en la mente y en el corazón de Jesús sabía que podía caminar. Y creo también que Pedro, al escuchar a su maestro decirle ven, también pensó que podía caminar. Una cosa es que Jesús sí camine por el agua. Él es Dios encarnado, Dios entre nosotros, Emmanuel. ¿Sí? Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En primera de Juan 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estos dos versículos afirman de que Dios era Dios, o Jesús era Dios encarnado entre nosotros. Entonces, una cosa es que Dios o Jesús pudo caminar sobre el agua, pero yo creo que completamente es otra cosa que Pedro también haya caminado por el agua, ¿sí o no? Entonces vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo pido, Señor, que lo que no hemos aprendido o no sabemos, pido, Padre, que nos enseñes. Pido, Señor, que lo que no vemos, que abras nuestros ojos para poder ver lo que tú nos quieres mostrar. Y también pedimos, Señor, que lo que no somos, que tú seas tú el que transforme nuestras vidas de tal manera que reflejemos más de ti cada día de nuestros días, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes de que la palabra cristiano aparece más que 3 veces en toda la Biblia? La palabra discípulo aparece más de 200 veces en la Biblia. Ahora la pregunta que hago, otra pregunta que hago es, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra discípulo? Cuando yo estaba joven, yo pensaba, cuando se mencionaba la palabra discípulos, automáticamente pensaba en los 12 apóstoles. Pensaba tal vez en programas de discipulado en la iglesia. Pensaba que el discípulo tal vez era un alumno, alguien que está dispuesto a aprender. La definición de un discípulo, así en corto, un discípulo es un seguidor disciplinado, es un aprendiz disciplinado, una persona que está dispuesta a aprender y ser discipulado. En la sociedad judía, una de las posiciones más importantes del pueblo judío era el ser un rabino. Los rabinos eran maestros, y es por eso que a Jesús se le llamaba maestro. El rabino tenía alumnos, tenía seguidores, eran sus discípulos. En la sociedad judía, para ser un discípulo había muchos requisitos y había muchas cosas que tenías que hacer para calificar el título de discípulo. Y todo empezaba en el sistema educativo de ellos.
empezaban a los 5 años de edad. Y en esta primera faceta de aprendizaje, estos niños de 5 años que terminaban a los 12 años de edad, este proceso le llamaban Bet Sefer. Y este proceso era de enseñarles a escribir usando la palabra de Dios, el Viejo Testamento, la Torah, el Pentateuco, los 5 libros de la palabra de Dios. Y no solo los aprendían a leer, aprendían a escribirlo, también aprendían a memorizar palabra por palabra, línea por línea. Entonces, desde los 5 años de edad hasta los 12 años de edad, se memorizaban el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, palabra por palabra, como dije, y línea por línea. Los niños más inteligentes, los niños que con mucha facilidad se aprendían de memoria, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Estos niños que eran más descatados les daban otro nivel de aprendizaje. Era otro sistema educativo más avanzado y era otro proceso. Y solo los mejores de los mejores podían avanzar. Solo aquellos con una pasión por la palabra y que se la habían memorizado letra por letra podían avanzar después de esta segunda etapa. Entonces, a la edad de los 12 años, el siguiente proceso educativo empezaba y se llamaba Messi Medrijas. Este proceso era de los 12. Entonces el niño a los 12 años que terminaba de aprender todo esto, hacían lo que le llamaban el Bar Mitzvah, que era como el concepto de una primera comunión. Y de allí en adelante, a los 13 años, ese niño era considerado un adulto. Si el niño cometía algún crimen antes de los 12, la ley iba tras los papás porque el niño era un menor de edad. Pero ya a los 13, conociendo lo que es la ley, los libros y todo esto, y de memoria, al cometer un delito o un crimen, estos niños de 13 años eran juzgados y tratados como adultos responsables por lo que hicieron y no culpaban o se iban dentro los padres o detrás de los padres. Comenzaban a memorizarse otras porciones de la Torah. Se empezaban a aprender los libros de historia, los libros de sabiduría, los libros de los profetas. Se memorizaban la palabra de Dios, palabra por palabra, línea por línea. No únicamente se les aprendían a memorizar en esta etapa, pero también aprendían a interpretar lo que se estaban aprendiendo y leyendo o diciendo. Estos muchachos tenían una capacidad increíble, una capacidad mental de aprenderse. Imagínate aprenderte no sé qué tanto porcentaje sean la mayoría del Viejo Testamento, pero se lo aprendían de memoria. Y no terminaba allí. Ellos querían más. Entonces querían ellos estar bajo un rabino. Estos niños que se miraban que estaban avanzando y se sabían todo, el deseo de ellos y de los maestros que les enseñaba era empujarlos a que se convirtieran discípulos de un rabino. Era más, para ser alumno tenían primeramente que haber sido aceptados por un rabino. ¿Recuerdan a Pablo que estuvo bajo el rabino Gamaliel? Y como lo decía hasta con jactanza, porque Gamaliel era uno de los principales rabinos en esa época. Era el mejor de lo que había. Había muchos rabinos y cada rabino atraía a sus alumnos a los que él iba a enseñar. Y la idea del rabino era de que este joven, esta persona, se fuera y se duplicara igual en la vida de la vida que este rabino llevaba. Debía de ser una
duplicación de ese rabino. Entonces, el proceso era increíble. Era similar como cuando tú y yo vamos a una entrevista de trabajo. Yo conozco a personas que cuando están buscando trabajo, si son ingenieros o si son contadores o si son lo que sean, esas entrevistas son casi psicológicas las preguntas que te hacen. Y te intimida qué es lo que te van a preguntar, y las preguntas que te las dan con doble sentido para hacerte caer, a ver si sabes o entiendes lo que te están preguntando y a ver si puedes responder de una manera inteligente. Y el rabino también llegaba y conocía a este joven para platicar con él, conocerlo un poco, y después empezaba a hacerle preguntas para ver si lo aceptaba o no. Le podría haber preguntado: a ver, recítame el libro de Génesis. O podría preguntarle: la Torah tiene 613 mandamientos, no nomás son los 10 mandamientos. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos de memoria aquí? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio impuro, adulterio, no robarás. No darás falso testimonio ni mentiras de tu prójimo. No consinterás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. Esos son únicamente los 10. Y había 613 otros mandamientos. Y el rabino le pudiera decir: recítame los 613 mandamientos que hay. El rabino quería saber si este joven tenía lo necesario para ser un rabino. Y si no tenía lo necesario, y esto es importante, si no tenía lo que es para ser rabino, el rabino le podría decir: sabes, reconozco que has estudiado mucho, reconozco que sabes muchos libros ya de memoria, pero no creo que tienes lo necesario para ser mi discípulo. Es mejor que regreses a casa y aprendas el oficio de tu padre. Tengan este concepto en mente. Pero si el joven tenía lo suficiente para ser su discípulo, y en el futuro tal vez un rabino le decía: ven y sígueme. Quiero que te imagines a Jesús cuando llamó a sus discípulos y les dijo estas mismas palabras: ven y sígueme. ¿Te imaginas lo que había pensado los discípulos de Jesús en el momento que todavía no lo eran, sino que habían recibido el llamado de Jesús? Y al escuchar a Jesús mismo decirles: ven y sígueme, este fraseo o estas palabras era una invitación, pero no solo una invitación, pero también era una afirmación de parte de Cristo Jesús, de un rabino, de una persona hacia ellos. Lo que Jesús le estaba diciendo: que tú tienes lo suficiente para ser como yo. Yo no sé si estás entendiendo lo que estamos escuchando. Lo que Jesús está diciendo a ti y a mí es que tú tienes y yo tengo lo suficiente para ser como Jesús. Esto es increíble para mí, mis hermanos, y creo que debería ser increíble para ti. La realidad era de que no todos tenían lo suficiente para ser discípulos. No todos podrían ser discípulos, y menos un rabino. Y es lo que exactamente estaban haciendo a estas personas, a estos discípulos que Jesús estaba llamando. Algunos de ellos eran cobradores de impuestos, algunos de ellos eran pescadores, algunos tal vez eran carpinteros, otros historiadores, otros médicos, doctores. Mas sin embargo, escucharon estas palabras: ven y sígueme. Ahora, de acuerdo al sistema judío, estas personas que eran cobradores de impuestos
eran contadores, estas personas que estaban pescando, estas personas que tal vez fueron carpinteros o historiadores o doctores, no pasaron al último nivel para ser rabinos. A estas personas el rabino les dijo: no tienes lo suficiente, mejor regresa a tu casa y aprende el oficio de tu padre. Increíble. Los llamados de Jesús me enseña a mí que todos ellos pasaron del sistema educativo y no fueron aprobados. Pero Jesús, ¿quién dice? Pero Jesús fue y los buscó a estos hombres y les dijo: sígame. El peso de estas palabras, cuando ellos escucharon, hermanos, era no nomás un llamado a seguirle, sino que también era una afirmación que venía de la propia boca de Jesús hacia ellos. Ellos entendían claramente estas palabras: ven y sígueme. Y escuchar a Jesús decirle a cada uno de ellos: ven y sígueme, era increíble. A mí, a ti y a mí, Dios nos llama y nos dice de la misma manera: ven y sígueme. Y tal vez tú digas: no estoy calificado. Pastor, si conocieras mi vida, a lo mejor hasta me dices que me vaya de la iglesia. No estoy calificado. Pero yo te quiero decir en esta mañana que todos los que estamos aquí y muchos de los que están afuera que todavía no están aquí, Dios los está buscando y les hace la misma oferta: ven y sígueme. Yo le doy gracias a Dios porque Dios o Jesús puede ver en mí lo que yo no veo en mí. Yo le doy gracias a Dios porque Jesús ve en mí algo que mi esposa o mi esposo o mi amigo o compañero no ven en mí. Porque cuántos de nosotros nos critican, nos dicen: eres un tonto, eres esto, no sirves para nada. Pero Jesús ve algo en ti que no ve en mí. Y esto es increíble porque aquí es donde tú y yo cabemos. Porque esas mismas palabras de que Jesús nos está buscando y nos sigue ofreciendo: ven y sígueme. Es increíble que Dios pueda ver lo que yo no puedo ver. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque si Dios dejara eso a mi criterio, yo mismo me descalificaría y me condenara. Entonces, para contestar las preguntas: ¿por qué Jesús pensó que Pedro podía caminar sobre el agua? ¿Y por qué Pedro también tuvo la valentía de decir que quería caminar y poder caminar sobre el agua? Porque yo creo que los dos, Jesús y Pedro, los dos pensaban que Pedro podía caminar sobre el agua. Tú y yo necesitamos escuchar esto. Jesús ve en ti lo que tal vez tú no veas en ti mismo o en otros. Jesús nos va a llevar por un proceso y sabe que el producto terminado de ese proceso, guiado por el Espíritu Santo, nos va a llevar a una vida que refleje a Jesús. Jesús en estos momentos te ve no como tú te ves hoy. No te ve como una persona inmadura, no te ve como una persona rebelde, no te ve como una persona desobediente, no te ve como una persona con falta de criterio, de carácter o falta de sabiduría. La meta de Jesús es hacernos como Él es. Aquí tengo unos ejemplos. Jesús nos quiere moldear, ¿sí? Esta es una plantita que yo sembré, ya está lista para ponerla en agua. A los que me conocen, me gusta hacer eso. El árbol que está enfrente de mi casa, ese arbolote, así lo sembré, algo así, y ahorita es un árbol gigante. Pero Jesús quiere que tú y yo reflejemos y tomemos la forma y la imagen de Dios en nosotros. Sí,
Entonces, por ejemplo, esta copa tiene su forma única, pero cuando yo le echo agua, el agua toma la forma de la copa. O sea, si esta copa fuera recta, larga, el agua iba a formar la misma forma, iba a ser largo y agua, lleno de agua. El agua representa nuestras vidas, la copa representa la imagen de Dios en nosotros que Dios quiere. El agua puede tener otras figuras y cuando le echamos el agua va a tomar la forma. Y esto es lo que Jesús quiere para nosotros, que nosotros tomemos el reflejo de Jesús en nuestras vidas, que nos veamos como Jesús se ve, que hablemos como Jesús habla, que actuemos como Jesús actúa, en amor, en misericordia, compasivos, obedientes. Dios quiere que tomemos la forma de esa copa. Y después de estar así, empezamos a crear raíces. Y la regué. Empezamos a crear raíces y empezamos a crecer. Más adelante empezamos a dar fruto. Entonces, cuando tú y yo nos conformamos o nos formamos a la imagen de Cristo, tenlo por seguro que empezarás a hacer raíces en su palabra. Empezarás a crecer, empezarás a florecer y llegará el punto donde empieces a dar fruto, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, lo que está pasando aquí. Dice en Romanos 8:29 al 31. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea para que Él sea el primogénito entre los hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está a nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Increíble. Dios nos escoge de antemano para transformarnos a la imagen de su Hijo, para que también seamos ya con este llamado, seamos llamados para ser justificados, es decir, perdonados por la sangre de Jesús, y para que seamos glorificados. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Y quiero aclarar esto, lo que estaba diciendo. Hay veces que hay personas en nuestras vidas que te tienen caracterizado ya con un prejuicio, un estereotipo de quién eres. Y pase lo que pase, estas personas lo más probable es que no cambien la manera de verte. Si eres un torpe, vas a ser torpe hasta el día que te mueras. Si eres para ellos un inservible, vas a ser inservible para ellos la mayoría de las veces hasta que se mueran. Porque ya ellos han fijado una imagen de ti, han puesto un estereotipo de ti. Y es por eso que yo creo que este último versículo dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Es decir, si la gente o aún tú mismo no te sientes capaz, tú mismo te descalificas, te han entendido de que si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra? Dios te ve diferente, Dios te ve con ojos de producto terminado de lo que Dios puede alcanzar a hacer en tu vida. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra que Dios empezó en nosotros, Él es el que la va a perfeccionar. Esa palabra perfeccionar es maduro. Él la va a madurar hasta el día de Jesucristo.
Por eso es el ejemplo de esto. Meter agua en cualquier recipiente va a tomar la forma del recipiente. Si tú y yo nos metemos en Dios, buscamos a Dios, nuestra relación con Dios es íntima, buscamos estar leyendo su palabra, te vas a ir formando al recipiente de Dios en nuestras vidas, y tarde o temprano tú estarás reflejando ese recipiente que es Dios en nuestras vidas. Si lo pude explicar bien, me di a entender con mi ejemplo o no. Hay un pastor que ya falleció hace mucho, se llama Leonardo Ravenhill. Este pastor, hay una foto que le va, ahí está. Este pastor nació en Inglaterra en 1912. Se convirtió en un gran evangelista de su era. Un gran evangelista que era invitado aquí a Estados Unidos muchas veces. Era muy popular. En los años 30 y 40 viajó por todo el mundo como un gran hombre de Dios. Fue invitado por otro gran hombre en Chicago en una ocasión de una gran iglesia. A.W. Tozer fue el que lo invitó a venir a predicar a su iglesia. Y en una noche, después de una predicación, se encendió el hotel en donde estaba hospedado esta persona, Leonardo. Era un hotel chico, era de 3 plantas, 3 pisos, no había elevadores y los escalones empezaron a ascender. Entonces la única opción era subir hasta el 3er piso del hotel, y amarraron sábanas, les ponían nudos para hacerlas como una cuerda larga. Y Ravenhill empezó a ayudar a todas las personas para que bajaran usando estas sábanas, hasta él ser el último. Y cuando ya fue el último, no había quien le detuviera la sábana, y la única opción que tuvo era de aventarse del tercer piso por una ventana. Cuando cayó, se quebró todo. Se quebró las piernas, las costillas, la espalda en 3 partes, sus brazos, sufrió quemaduras en sus manos y prácticamente quedó en shock. Estuvo en el hospital por 6 meses recuperándose. Tozer, su amigo, le llevaba a otros amigos para animarlo, a otros ministros para que pasaran un tiempo con él cuando lo visitaban en el hospital. Pero lo único que provocaban era frustrarlo. La mayoría de los ministros usaban el versículo de Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes le aman. Y él se molestaba porque sentía que no tenían, ¿cómo se dice? Empathy. ¿Qué? Empatía. Se frustraban porque era la única palabra de consuelo que le podrían dar. Todo obra para bien, y me imagino que le decían, y se volteaban. Y dice el artículo que a veces se frustraba porque estaban visitándolo a él y ya le daban Romanos 8:28, y luego se ponían a hablar de cómo les fue cuando fueron a jugar golf, o planeaban ir a jugar golf después de ahí. Este hombre estuvo medio año en el hospital, y cuando se iban, él se quedaba frustrado, sin recibir realmente una palabra de ánimo. Después de un par de semanas viene Tozer otra vez y le trae a un pastor de la China, un hombre ya de edad avanzada que había sobrevivido a la rebelión Boxer en China en los años 1899, donde este pastor fue perseguido, su iglesia fue perseguido por ser cristiano, y fueron torturados físicamente a causa del evangelio. Y entra a ver a Ravenhill con el otro pastor Tozer, y con su inglés así quebrantado le dijo: mi hermano Ravenhill, que el Señor te sane, le dice, que el Señor te santifique en medio de tus aflicciones, esas aflicciones profundas que estás viviendo hoy.
Y le sigue diciendo, eso es lo que Dios hace. Nos está formando y nos está haciendo a su imagen. Nos está santificando. Para que nos veamos más como Cristo. Mi hermano, tu aflicción, tu problema, tu situación, tu enfermedad, Dios la quiere usar para transformar nuestras vidas. Porque esta vida, hermanos, si vives 100 años, son pocos cuando comparas tus 100 años a una eternidad. Nuestra vida es pasajera. Nuestra vida tendemos a afanarnos por las cosas que nos rodean. Tendemos a no buscar a Dios con todo nuestro corazón. A Dios lo tenemos en segunda o tercera lista de importancia. Y Dios usa, hermanos, las situaciones, las circunstancias para acercarnos a Él, para formarnos más a su imagen. Lo que estamos viviendo en nuestro país, el temor que existe de las personas que los están buscando y salen corriendo. Espero que todas estas personas empiecen a buscar más de Dios y que sea el propósito que Dios use para jalar a más gente al reino de Él. Dios cuidará de sus hijos, pero Dios quiere formarnos. Dios nos está llamando a seguirlo. Nos está llamando para ser santificados. Nos está llamando para ser conformados más y más a la imagen de Cristo Jesús. Él no quiere que aparezcamos o que nos aparezcamos a un influencer cristiano o a un pastor popular de YouTube o a un evangelista que vemos en las pantallas. Damos gracias a Dios por ello, pero lo que Dios sí quiere, nos quiere llamar para que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y ese es lo que yo tengo en mi corazón para ustedes. Que Dios te está llamando para que aparezcas y te aparezcas más a Cristo Jesús. Eso es lo que te va a sostener. Eso fue lo que sostuvo a sus discípulos en esa barca mientras ellos remaban, buscando lo suyo, buscando la manera de ellos hacer las cosas. Estaban aterrorizados, muriéndose de miedo, pensando que iban a morir. Los judíos de ese siglo, del primer siglo, la mayoría de ellos no sabían nadar. Ellos pensaban y identificaban el mar como algo de muerte, porque muchos cuando iban y pasaban esas tormentas, los barcos se hundían y se ahogaban. Entonces en la mente de ellos, en meterte al mar, estabas metiéndote en cierta manera a la muerte. Pero lo impresionante que Jesús caminó sobre la muerte, Jesús caminó sobre el agua, no lo pudo detener, se subió al barco, trajo estabilidad, trajo confianza y pudieron cruzar. Yo te quiero animar que te metas, si estás metido en el barco, que dejes que Jesús sea el Rey y Señor de tu vida. Hoy en unos momentos vamos a bautizar a algunos de mis hermanos y puse mucho énfasis en eso, que no nomás es nuestro Salvador. Le damos gracias a Dios que nos salvó de nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Pero el paso más importante que tú y yo tenemos que hacer en este proceso de salvación es convertir y dejar que Jesús sea el Señor de tu vida, no únicamente el Salvador. Eso quiere decir que hago
y me bajo hacia la autoridad de Dios. Soy obediente y trato de obedecer, trato de caminar, trato de fortalecer mi relación con Dios a través de su palabra, a través de oración, a través de discipulados, pero estoy sujeto a la autoridad de Cristo Jesús. Hoy día hay miles y miles y miles de cristianos en todo el mundo que nomás buscan la salvación de Jesús, pero no están interesados en buscarlo para hacerlo el Señor de su vida. Cuando Él es Señor de tu vida, las cosas cambian. Caminas en lo sobrenatural, mueves la mano de Dios en tu vida, ves cómo te cuida y te protege, porque estás cerca de Él, estás bajo la sombra, bajo de lo omnipotente. Y mientras estemos tú y yo cerca de la sombra de Dios, estaremos seguros. Tendremos la bendición de Dios, tendremos la protección de Dios. Y cuando tú y yo pasemos por circunstancia, porque Jesús mismo dijo, tendremos aflicción en este mundo. Eso quiere decir que tú y yo, por ser cristianos, me hace excepto de no pasar por tribulaciones. Pero dice Él, confiar en mí, porque yo ya vencí al mundo. Porque yo ya vencí al mundo. Entonces, yo quiero poner este énfasis para terminar. Necesitamos dejar que Él se suba en tu barca, dejar que Él dirija tu barca, dejar que Él calme los vientos para que puedas remar en la dirección que Él quiere. Número 2, dejarte sujetar al reino de Dios, a la autoridad de Dios. Eso quiere decir que tú y yo ya no hacemos lo que queremos. No deberíamos hacer lo que queremos. Y te puedo preguntar, ¿cuántas veces Dios te ha preguntado que hagas algo y no obedecemos? ¿Sabes por qué? Porque no estamos bien comprometidos. Dios quiere subirnos en una barca, y no nomás para decir, ya cruzamos, la hice. Cuando ellos cruzan al otro lado, la gente los identificó y empezaron a traer a los enfermos para que Jesús los sanara. Mi hermano, tú y yo somos llamados para no nomás llegar al otro lado del lago, pero para hacer testimonio y hablar de las buenas nuevas de Dios. Aquí hay dos tipos de personas. Está la persona como Pedro, que le dice, déjame caminar sobre el agua. Pedro no caminó sobre el agua, caminó sobre la palabra ven. La palabra de Dios es poderosa, y si tú y yo la podemos leer, aprender y aplicar, encontrarás el poder de Dios en tu vida. Vivirás una vida en lo sobrenatural. Pero igual tenemos que caminar sobre la palabra hablada. Mira, hay muchas personas que van y buscan a profetas o apóstoles y van buscando por una palabra fresca. Pero tú quieres escuchar a Dios, lee tu palabra. Si quieres escuchar a Dios en voz alta, léela en voz alta. Es la palabra de Dios, es vida. Es vida, es pan. Por eso Jesús mismo dijo, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra fue inscrita, es inspirada de parte de Dios para que tú y yo recibamos la nutrición espiritual, nuestra firmeza, que nos podamos levantar firmes cuando haya una circunstancia y no debilitarnos y no pensar en tirar la fe y salir corriendo. Hay dos tipos de personas, con esto concluyo. Están los que estaban en el barco, los que se quedaron atorados, los que Jesús vino y los salvó y levantó a Pedro de estarse ahogando, de hundirse. Y está el otro tipo de personas
El que no ha hecho un compromiso. El que no puede dar pasos de fe porque primeramente no se ha comprometido con Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie. ¿De cuál persona eres tú? ¿Eres del que dices, sabes que yo he entregado mi vida, estoy aprendiendo, quiero obedecerlo, fallo, sí? ¿O eres del otro tipo de persona, el que no ha hecho esa profesión de fe? Yo te quiero dar la oportunidad a que hagas esa profesión de fe en tu vida, que te hagas discípulo, porque sabes que Jesús hoy te está llamando. Jesús hoy te está diciendo: ven y sígueme. Algunos de ustedes han respondido a ese llamado, pero algunos de ustedes no han respondido a ese llamado. Y la palabra de hoy es: ven y sígueme. Jesús ve, como dije al principio, lo que otros no ven en ti. Jesús ve lo que tú mismo no ves en ti. Él te ve con una persona calificada por su sangre. Él te ve con una persona lleno de propósitos. Dios te ve con un llamado especial. Dios te ve con tus dones y talentos para que podamos compartir del amor de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Padre, porque el día de hoy nos estás llamando a todos nosotros, a los que ya hemos confesado que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, pero no hemos sido obedientes, no hemos entregado totalmente o nos hemos entregado totalmente a tu señorío. Hablo a este grupo de personas, Señor. Pido, Señor, que traigas convicción y pongas en el deseo de su corazón hacer ese compromiso de que tú seas Señor primeramente de nuestras vidas. Y te damos gracias por la salvación. Sin duda, gracias por la salvación. Pero también quiero hacer el llamado a las personas que nunca han hecho ese compromiso. Por lo tanto, no podrán caminar en fe, no podrán vivir una vida en lo sobrenatural. Serán siempre movidos por diferentes circunstancias. Hablo a las personas que no han confesado a Jesús como su Salvador. Y pido, Señor, que estas personas, si te encuentras tú aquí en estos momentos, te voy a pedir que hagas algo. Levanta tu mano. No es para avergonzarte, simplemente es para animarte. Ahí veo 2 manos, alguien más, 3 manos, alguien más. Amén, amén. Veo, ahí está otra mano. Señor, te damos gracias por estas manos levantadas. Y yo pido, Señor, que hoy ellos puedan decir: hago el compromiso de hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Me rindo a tus pies. Reconozco que tú viniste a este mundo, Señor. Entregaste tu vida, fuiste crucificado, fuiste buried, fuiste enterrado, pero también resucitaste, Señor. Y hoy te reconozco como el Señor primeramente de mi vida y mi Salvador. Podemos dar un fuerte aplauso en honor a los que levantaron su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga. Pues rápidamente vamos a cantar un canto, ¿no? ¿O sí? Un canto corto para salir a los bautizos, ¿sí? Aleluya. Y hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Y hay júbilo y danza, hay libertad
Podamos ir saliendo, por favor. A júbilo. Marlo, ¿los puedes guiar? Júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Y hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. A júbilo. A júbilo. Conmigo en la casa de Dios celebraremos juntos amor, haremos fiesta un no de aquel que nos amó. Y esa